La palabra, arrancamos a las 5:05 de la tarde, es la siguiente, mira. Hablamos de imputabilidad. ¿A qué edad se los considera culpables? ¿De qué hablamos? Abrimos tema, Es noticia, ley penal juvenil. El gobierno insistirá con bajar a 13 años la edad de imputabilidad, pero buscará, por supuesto, consenso. Para eso tenemos una nota para que de presentación. Presten atención, volvemos y debatimos. Mirá. El proyecto que tenemos en tratamiento es no solamente bajar la edad de imputabilidad, sino un nuevo régimen penal juvenil. Actualmente la ley vigente, que data de 1980, de la época de Videla, la ley 22.278, no refleja los principios jurídicos en el tratamiento del delito cometido por menores. Tampoco en su seno tiene instaurado lo que establecen los convenios internacionales firmados por nuestro país, que da garantías no solo al adolescente, sino también a las víctimas de estos delitos. Entonces ahora estamos con la gran oportunidad de, a través de este proceso de diálogo que venimos llevando desde hace un año con todos los bloques y que hemos trabajado durante más de 9 o 10 sesiones plenarias donde escuchamos a organizaciones de la sociedad civil, a psicólogos, sociólogos, criminólogos, académicos y demás, modificar esta ley. Si te están o no los votos, los vamos a empezar a trabajar ahora, a partir del lunes. Ahora, ¿cree que hay una nueva época en la Argentina donde la sociedad se hartó de ciertas situaciones, de ciertas cuestiones y bueno, donde miradas de otros tiempos quedaron atrás y ya no se discuten una seguridad más dura, democrática, pero más dura? No se discute, pero primero que haya seguridad, porque el régimen actual no se lo brinda, ni la posibilidad de resocializar al menor, ni tampoco seguridad para las víctimas. Lo que nosotros tenemos es principios rectores de un nuevo régimen para la Argentina en tema de los menores en conflictos por la ley. Y además hemos citado a neurólogos también que establecían que un menor de 16 años, incluso muchos hablaban de a partir de los 12, un menor está en plena conciencia que está cometiendo un hecho ilícito. Quien hablaba es Laura Rodríguez Machado. Ella es presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados, para que estemos al tanto, hablando sobre esto que quería resaltar, lo que decía el título, ¿no es cierto?, de la ley. No solo es para bajar la imputabilidad de los menores, por supuesto, sino también para cambiar el sistema. Que nos va a ayudar a entender un poco más y actualizarnos en información es el doctor Darío Saldaña, abogado penalista. Darío, ¿cómo te va? Bienvenido. Acá Emiliano Reyla, todo el equipo de Cómo Estamos Hoy, te damos la bienvenida. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Darío Saldaño? Ahí está, ¿cómo te va, Darío? Mira, el tema sería el siguiente. Es correcto en parte el planteo que está trayendo la diputada que recién habló, sí, pero desde lo jurídico hay análisis que por ahí habría que ser más profundos. Sí. Por ejemplo, con respecto a ese cambio de sistema que se plantea, ajá, es real que hay que hacer un cambio de sistema porque la ley 22.278, que es esa ley de 1980 a la cual se refería la diputada, sí, tiene un sistema en el cual la edad en que el menor puede ser penado sale de una norma, como si fuera la edad de jubilación. Claro. ¿Entendés? Sin más, es una presunción que en el caso de los menores se llama en derecho iure de iure, es decir, que no admite prueba en contrario. Yo no puedo venir a decir a la ley, mire, este menor es más maduro que aquel y por lo tanto podría ser penado. Entonces, yo entiendo que es uno de los cambios que hay que tener en cuenta. Y ahora les voy a explicar por qué. El segundo ítem que hay que tener en cuenta es el contexto. Esto no significa, no es un análisis contextual justificativo de decir que porque tiene tal o cual carencia se puede justificar, sino al contexto me refiero a las actividades que desarrolla. Es decir, cuando nosotros hablamos de menor, no podemos hablar de menor en abstracto. Si nosotros estamos hablando de un menor que maneja vehículos, que usa armas de fuego, que tiene relaciones sexuales, que compra y vende drogas y que estamos hablando de cosas que hablan por sí mismos en cuanto a la capacidad de comprender lo que está haciendo. Y eso, por sí mismo, tiene que ser una presunción en favor de que esa persona
debe ser imputada, que no es lo mismo que ser penada. Sí. Darío, te hago Muchas ahí veces como una pequeña como pausa, ahí para volver un toquecito para atrás, si me permitís. Y ahí te preguntamos todos, con mis compañeros. ¿Cuál es la edad de imputabilidad actual? Actual 16 años. De 16 a 18 se consideran menores imputables. Menos de 16 no son imputables. Digo, y un poco esto lo que decía, ¿no? La presidenta, lo que escuchábamos recién, ¿no? Esto de cambiar y actualizar el sistema, ¿no es cierto, Darío? Claro, yo creo que el sistema tiene que ser más flexible. Claro. Tiene que ser un sistema que haga un análisis contextual, no solamente decir, no se puede hablar en abstracto como si lo único que hubiera hecho ese menor es cometer el delito. El menor hace un montón de cosas concomitantes con el delito en su vida diaria, y todo ese análisis contextual nos da una idea de la capacidad de comprensión que tiene. Entonces, los proyectos que hay, veo que por ahí repiten el análisis normativo, donde hacen hincapié en la edad como un número más. Claro. Y la edad es mucho más que un número. Bien. A propósito de eso, doctor, ¿es alta? ¿Me permite interpretar? Sí. Doctor, ¿es alta la incidencia de delitos provocados, delitos graves provocados por los chicos? ¿Hay un índice a nivel nacional de esto? Mira, no hay... hay algunas estadísticas, no es alto, la realidad es que no es alto. Entonces, pero el hecho de que no sea alto no significa que no tenga la misma lesividad que si lo cometiera un adulto. Es decir, no es un régimen central para la prevención del delito, sino que es complementario de los regímenes de mayores. Es decir, que haya un 80% de mayores, o un 90% y un 20% o un 10% de menores, no significa que haya que depreciar ese 10 o 20, porque para las víctimas es un universo y tiene una lesividad igual o a veces mayor, y mayor porque por las consecuencias para la víctima de ver que no recibe ningún tipo de respuesta por parte del Estado. ¿Funcionó en los países que ya lo implementaron? No sé, en Brasil 12 años, Trinidad y Tobago 7 años. ¿Funciona? A ver, si usted me dice si funciona como prevención, claramente no. Claro. Pero no es el único parámetro que usted tiene que tener, la prevención. Porque ahí tenemos que empezar a mí me importa más que nada, que esos chicos puedan ser restablecidos a la sociedad, que sanen. Eso es lo que me importa, más que la prevención. Bueno, pero es una parte de lo que hay que tener. Es decir, bien decía la diputada de que hoy por hoy también hay que tener en cuenta las víctimas de estos delitos. ¿Pero funcionó o no en Trinidad y Tobago con 7 años, doctor? Eso quiero saber. Aclarar ¿En Brasil funciona? Sí. A ver, si usted lo que me está diciendo es que si se reinsertan aquellos menores que son incluidos dentro del sistema penal, y le voy a decir que los porcentajes son los mismos de no reinserción de aquellos que están fuera. Altísimo. Ok. Sí. Es decir, que esté dentro del sistema penal no lo pone en una situación más desventajosa que el que está fuera en una favela, que el que está fuera en organizaciones delictivas, de los que son captados por organizaciones delictivas, no están peor. Sí. Darío, te pregunto como si... Estaríamos en casa, ¿viste? Tomando un mate y no entiendo cosas y mi tía me pregunta, ¿viste? Ir a lo llano, como yo digo. Suponte que se aplica la ley, ¿no es cierto? Desde los 13 años. Esos menores, esas personas, esos chicos de 13 años, van directamente... Te lo pregunto así muy simple, ¿a lo que se iguala, no sé, a los penales, o hay algo intermedio como si fuera hogares, reformatorios? ¿Hay puntos medios o se aplica lo mismo? Hay un montón de puntos medios y más de lo que la ley actual. En el proyecto, por ejemplo, tienen una escala, digamos, de menor a mayor, de medidas reeducativas, de reinserción y también, obviamente, restrictivas, ¿no? En la cual tienes la obligación de hacer trabajos comunitarios o de educarte. Claro. No podés salir de... qué sé yo, hay un montón de situaciones que se pueden incluso agregar.
Por ejemplo. Pero depende ¿saben? Perdón, Darío, pero depende el delito para aplicar eso, digamos, depende qué delito Claro, es. Depende La gravedad del delito. Del delito también. Claro, sí. Habrán visto que hay menores absolutamente inimputables Sí. de 13, 14 años que tienen algunas medidas de seguridad y que lo único que se diferencia de la pena es en el nombre, pero tienen una restricción de la libertad. Sí. Es decir, actualmente, con el régimen actual, A ver. no quiero nombrar casos, pero un montón de casos mediáticos del año pasado se encuentran en esa situación, algunos de inclusive. El caso de Jeremías Monzón, ¿no es cierto? Bueno, esto es reciente, ¿no es cierto? Ese caso, por ejemplo, el de Kim, la nena que fue acá en La Plata atropellada, no atropellada, sino en un robo, que la tiran de un vehículo y fallece, de un menor que está detenido en este momento por un ataque, donde lo culpan de un ataque a un mayor que le amputan la pierna, que esto fue hará 15 días, se encuentra también con medidas de seguridad, es decir, hay otro menor por un abuso sexual, un menor de 12 años por un abuso sexual de una nenita de 5, que también fue noticia. Sí, está bien, depende, claro, depende, voy con medida de Mónica, seguridad. depende exactamente los casos, sí, Mónica. Sí, ¿qué tal, doctor? Buenas tardes. Es como que habría que preguntarse, además de la edad, el para qué, ¿no? Bueno, primero si después puede explicar qué es la imputación y qué es la pena en un menor, cuáles son las diferencias. Pero cuando un chico llega a los 13, 14, 15 años con un arma, antes de eso, por ahí ni la sociedad lo ve, hay un montón de delitos que no se penan. El consumo del alcohol está prohibido y nadie hace nada. El consumo de la droga está prohibido y nadie hace nada. En los hogares hay abusos físicos y no se hace nada. Ni se excluye, ni se hace causa de violación ni tentativa de violación a los padres. Muchas veces las niñas o niños van a los hogares, padecen consumo y son utilizados por padres adictos como objeto sexual. Esto también ocurre y nadie hace nada. De repente, cuando un niño o niña de 13, 14, 15 años molesta a la sociedad y a los políticos y no se hizo nada durante esos 13, 14 años, porque no se mete preso a quien vende las drogas, no se mete preso a quien les da las armas, no se mete preso a los padres que mandan a robar ni que los prostituyen, nos encontramos que la única manera que la sociedad grite y protesta es cuando el niño me mató a mi familia con un arma a los 15 años. Y lo mismo hace el Poder Legislativo. También habría que reforzar, si vamos a bajar la imputabilidad de los menores, primero, que se tenga claro que sea una escolaridad, un cuidado, una protección, un resguardo de que no sean más abusados, que no sean más víctimas de la droga, que no sean utilizados por los adultos para el delito. Por un lado, hacer un mecanismo de protección para esos chicos mientras los recupero para salir otra vez a la sociedad. Y por el otro, que se agraven las penas de los que cometen delito hacia los niños, niñas y adolescentes antes de los 12 años, porque no está pasando nada. Hay un montón de casos donde no pasa nada e incluyo también a la justicia de familia que recibe estos casos. Eso quería decir, doctor, y que explique claramente usted, que es un técnico, la diferencia entre imputabilidad y pena. Dale, vamos con esa pregunta. A ver, dale, Darío, sí. Claro, imputabilidad es cuando yo estimo, o sea, cuando el sistema penal estima que esa persona, ese menor, tiene responsabilidad penal. La pena es cuando se hace efectiva esa responsabilidad. Para decirlo de una manera que se entienda fácilmente, sí. Con la imputabilidad yo digo que es deudor, con la pena le hago pagar la deuda. Correcto. ¿Entiendes? Clarísimo. Soy un deudor del sistema, cuando lo imputo estoy diciendo usted me debe. Sí. Cuando le aplico pena usted me está pagando. Correcto. Bien. Entonces, el régimen de inimputabilidad yo creo que siempre tiene que tener conciencia de que está en deuda. Después veremos cómo le cobramos y esa tiene que ser la discusión. Y si solo paga el menor o paga, si solo paga el menor o pagan los adultos y pagan los que están dentro del Poder Judicial, que nunca se hicieron cargo en todo lo que vivió un niño cuando miramos el historial de un niño de 14 años en ese lugar. Debería tener. Bien, son carriles distintos. Es totalmente cierto lo que dice, pero son carriles distintos. En este momento lo que se discute es esta parte del problema. El problema de la falta de escolaridad, de la falta de contención, de la falta de redes sociales para poder contener a los menores,
son discusiones que por ahí no se están dando o se están dando con una intensidad mediática menor. Sí. No lo sé. Darío. Pero lo cierto es que hoy se está discutiendo esto. También digo agradecer, está buenísimo, estamos preguntándote también es un poco para que nos ayudes, ¿no es cierto?, a interpretar, un poco uno hace futurismo, ¿no?, pero saber por qué sí, por qué estaría bueno. Hablando de por qué estaría bueno, ¿por qué la gente o por qué los que se oponen? ¿Por qué se estarían oponiendo o se podrían oponer? Por dos razones. Una razón, obviamente, ideológica. Sí. Fíjate que hay un montón de eslogans, ningún niño nace chorro, cosas así por el estilo, Sí. donde son posiciones reactivas a determinados abusos que ha habido en otros países, por ejemplo, con respecto a la aplicación de regímenes coercitivos a los menores. Y otras situaciones, básicamente política de coyuntura, es decir, Correcto. el que lo propone este gobierno. Correcto. Doctor, creo que lo que está pasando es que hay un reclamo por parte de la sociedad que no se atiende y generalmente tiene que ver con aquellos menores que son reincidentes. En el caso, por ejemplo, de Kim, la nena que fue arrastrada en ese robo, el padre de uno de los menores implicados en anteriores robos le había pedido por favor a la jueza que hiciera algo con su hijo porque él realmente no podía hacer nada más. Había hecho todo lo posible. Y en ese caso, esa jueza, o sea, el sistema, le dio la espalda. Pero es cierto que hay jueces, por eso ese chico volvió a reincidir una vez más y hasta que mató a una nena. Pero digo, hay jueces que sí hacen uso de lo que son los centros cerrados. Como vos bien dices, depende del caso. ¿Qué pasa con estos centros cerrados? ¿Vos crees que funcionan? ¿Desde qué edad un chico con un delito grave, un juez puede decidir que ese chico no puede estar más en casa, en la familia, y va a ese centro cerrado? A ver, yo puedo hablar por la provincia de Buenos Aires, Sí. donde claramente no funcionan y tienen los centros cerrados y tienen muchísimas críticas y realmente provocan más daño que el que debieran proteger. No tienen ningún carácter tutelar, sino por el contrario. Por eso en algún momento de los que le estaba contando le decía que la diferencia entre medida de seguridad y pena, al menos en la provincia de Buenos Aires, la diferencia es semántica nomás, es el nombre. Pero la realidad es que todo este tipo de situaciones convergen siempre a una misma cuestión. Vos me preguntás desde qué edad se puede tomar alguna medida que los separe. Y la realidad que va a depender de la gravedad del caso y de la reiteración, que tampoco sería, porque primero, no hay reincidencia entre los menores, porque para que haya reincidencia Tiene que haber delito. Pena, claro. No, pena. Pena, o sea, que esté, claro, imputado. En la pena, pero sí se dan una reiteración de conductas o una multiplicidad de causas. Hay menores con 30, 40, 50 causas en los cuales claramente todo el sistema falla, tanto el sistema coercitivo como el sistema de contención. Vos le entregás al papá o a la mamá un menor y tiene más de 15 causas, estás diciendo que claramente no está en condiciones de ser una contención para ese menor. O peor aún, es parte del problema también del adulto. Claro. O sea, esa reincidencia... El problema penal me refiero, ¿no? No, entiendo perfecto. Creo que estamos todos de acuerdo entonces en que los sistemas que van en paralelo mientras se decide si ese chico es imputable, no es imputable, si hay que tomar una medida más fuerte o no, no está funcionando. Lo cual determina que bajar la imputabilidad, porque se van a poner de acuerdo en que sea 14, esto ya les digo, políticamente se quieren poner de acuerdo, dicen 13, pero van a llegar a un 14, como si fuera... Hubo un preacuerdo el año pasado en 14. Claro. Estamos hablando con... Pero, a ver, Sí, Darío. Lo que te digo es, volvamos al criterio de realidad. Sí. Es decir, ¿para qué queremos una ficción jurídica de decir más de 13, menos de 13, más de 16? Sí. Fijémonos en lo que hace el chico. Vuelvo a repetir, si toma alcohol, maneja vehículos, maneja armas, tiene relaciones sexuales, maneja dinero, no estamos hablando de un chico. Darío... ¿De qué estamos hablando? Perdón, doctor, ¿de qué estamos hablando? De una persona que contextualmente se maneja como adulto, aunque
de acuerdo a la norma no lo sea. Claro. Es decir, por eso le digo un criterio de Pero no realidad. deja de ser un chico, es un niño. Sabe que ya tengo 61 y no me siento un viejo, aunque la ley, si me quisiera jubilar, podría decirlo. ¿Me entiende la cuestión? Es que yo creo que se está dejando de lado todo esto que decía nuestra compañera. Digamos, son hijos de un sistema que los está poniendo como carne de cañón y los va a meter preso a los 13 años. Es que no los va a meter preso. Tiene una escala, al menos el proyecto, Sí. tiene una escala de medidas asegurativas y de cuidado que van de menor a mayor. Pero si usted sabe después cómo son los sistemas penales en la Argentina, no van a ser cuidados esos chicos, si lo acaba de decir, van a estar casi igual que en la calle. No son cuidados en los actuales. Claro, es un proyecto para mejorarlo. Estamos hablando de eso. Claro. Flor, voy con Flor Toro, dale. Sí, Los actuales ¿Qué tal, no Darío? son cuidados. Por Darío, yo sí, sí. quería preguntarte, dado que estamos hablando en una edad donde están en el colegio, la escolaridad, ¿está dentro del proyecto? ¿Hay algo que le va a dar a estos chicos seguir con algo de la normalidad? Sí, hay algunas medidas donde la educación, la obligación de escolarizarse o de educarse es parte de las medidas a consignar, al igual que hacer algún tipo de trabajo o retribución a la sociedad por el daño causado. Sí. Darío, Es simbólico, ¿no? Siempre es simbólico. digo, para terminar y te dejamos Recuerda que seguir. siempre entramos Dale. en análisis contrafáctico, porque, por ejemplo, yo te digo, sí, hay que incluir en el proyecto la educación, Sí. y automáticamente se corre el eje de la discusión y va a salir alguien diciéndome, pero si no tiene para comer, ¿cómo le voy a hacer para educar? O si no tiene para vestirse, ¿cómo le voy a obligar a educarse? Es decir, siempre se va corriendo el eje de la discusión en materia de menores, y la realidad es que hay que tener un criterio integral y un criterio de realidad. Sí. Darío, es muy interesante escucharte y es para seguir abriendo aristas sobre esta modernización, actualización del sistema. Si te saco para cerrar, te saco un segundo el doctor, el abogado Darío. Le hablo a Darío, tipo un vecino. Explícame rápidamente, ¿por qué sí? ¿Por qué sí actualizar esta ley? ¿Por qué sí? Decímelo a mí, el Darío papá, el Darío marido, el Darío ser humano. Simple. Básicamente para que desde que se tiene razón se entienda que la ley debe ser para cumplirse. Correcto. Darío, No, el mensaje es otro. perfecto, es muy claro. Gracias por tu tiempo. Muchas gracias. No, Buena gracias a semana. ustedes. Hasta luego. Darío Saldaña, abogado penalista, con esta actualización, ¿no es cierto? Más allá de la edad, que va a ser 14, 14. es también actualizar el sistema en Claro, sí. se van a poner de acuerdo primero en febrero en diputados, Sí. seguramente en marzo en Senado, pero el gobierno se quiere poner de acuerdo con la oposición y van a mediar entre de 13, 15, van a debatir, se van a poner de acuerdo en que sea 14. Con respecto al dato que preguntaba Sergio y que también lo sepa, porque políticamente se usan estas discusiones para tapar otras cosas y lo sabemos, el índice y el porcentaje de delitos graves cometidos por menores dentro de todo lo delictivo es del 1%. Es decir, que pasa, pero es mínimo dentro de los gravísimos problemas que hay dentro de la delincuencia. Y yo siento que sin estamos minimizar, me explico a lo que es un voy. análisis puntual. Estigmatizando, viste que digamos, lo describió el doctor, ¿no? Hay una porción de chicos en la Argentina que están en la marginalidad, como muchos de sus papás. Ahora, es un problema anterior y siento que los estamos estigmatizando. Desde ya están en la marginalidad, decían, se drogan, manejan, son potenciales, es un peligro potencial porque tienen armas en algunos casos, pero si además los imputamos, me da la impresión que dejamos de protegerlos y los corremos a un lugar que lamentablemente puede ser nuevo, todo lo que aparezca, que lamentablemente no les da las herramientas para reinsertarse en la sociedad. Y lo que me parece que queremos todos los argentinos es que todos los pibes puedan ir a la escuela, puedan tener un trabajo digno, puedan ser papás o mamás el día de mañana. Me parece que eso es lo que necesitamos bogar. Igual no No todos es el los problema, y delincuentes termino están con en la esto. minoría. Termino con esto. Sí. Para mí, no, digamos, todo esto que ocurre especialmente en las barriadas del Gran Buenos Aires y demás, estos delitos,
no sé si tienen que ver con los chicos o tienen que ver con problemas estructurales de la Argentina. La droga, los papás que pegan a los chicos, los papás que se emborrachan, la falta de trabajo. Me parece que estamos insertos en eso, Emiliano, ¿no? En algo que está absolutamente degradado, y los pibes son el hilo que se corta para lo más fino, ¿no? Sí, digo, usted sabes más desde lo que es periodísticamente, digo, yo un poco lo que leía también, ¿no? Y nos íbamos informando, pero es una ley de 1980, como que también está bueno. Actualización. La actualización también aplica eso a la ley, sí. Sí, el delito es, o sea, tiene que ser por una persona que conscientemente conoce el peligro y los riesgos. Sí. Esto no tiene una clase social, porque si no estamos diciendo que todos los delincuentes son niños que no tienen posibilidades. No es verdad, no es verdad. Lo que pasa, a mí lo que me indigna, que hay un montón de normas que son delitos y no se marcan, como por ejemplo el consumo de alcohol y se les da un auto, y se les da... Hay otros tipos de delitos en accidentes de tránsito, como que no se pone ni siquiera las amonestaciones en los colegios se sacaron. Entonces de repente ni siquiera se les pone límite con los delitos dentro del ciberdelito, y de repente frente a una acción hay una necesidad de poner un límite, cuando en realidad fallaron muchas instituciones anteriores. Me parece que el debate también tiene que ver, y si hay consecuencia para el menor que conocía el acto y cometió el delito, bueno, también debe haber consecuencias para los adultos responsables que en 15 años no trabajaron correctamente, como es una jueza que lo deja libre con este papá que de adicción, instituciones de adicciones que no los dejan por la salud la ley de salud mental, un montón de fallas para que un chico llegue a esa edad. Me parece que todas esas penas y todos esos delitos anteriores también debe haber responsables, inclusive los padres del menor que tiene la pena. Sí, quería agregar y cerrar con esto que decía Sergio. Gracias, Mónica, y todo lo tomamos. Es que esto de lo que decías recién a Darío Saldaño, ¿no? Esto de los 13 años, ¿no? Que es un pibe. Lo que pasa que también, digo, es una opinión personal, ¿no? Digo, las realidades fueron cambiando. Un chico de 13 años en 1980, 1981 era un pibito de 13 años, sin minimizar, las realidades fueron cambiando, y hoy un pibe de 13 años hace lo que estamos viendo. Digo, fue cambiando las realidades para que esto también pase, ¿no es cierto? Digo, no estoy justificando. Digo, yo veo las patitas de esos 13 ya no es el pibe de 13. Las fotografías que... Mirá las patitas, las canillitas de esos chicos. Pero mirá lo que... son pibes igual. Mirá lo que es la droga, las adicciones. Están tomados por la droga, están maltratados por los adultos. Yo creo que lo que dice Mónica está diciendo, che, vamos a ir por los chicos, ¿y con los adultos qué? Hay de todo. Porque está bueno reformar la ley, que es una ley de la dictadura, digamos. Pero ¿por qué hacer foco en la penalización de los pibes? Está bien, es bueno. A ver si ustedes también pueden debatir, la gente del otro lado. 11 58 35 87 69. Vamos al próximo tema. La próxima palabra de hoy, 30 minutos pasan de las 5 de la tarde. Es hijos pelear